Hola queridos hermanos y queridos amigos. Bueno, parece que ya está solucionado. Tenía un problema aquí con el micrófono que no se oía. Por eso ha habido un amago antes de comenzar el estudio y me salí y lo hemos arreglado. Y ya funciona. Bueno, si la tecnología quiere, pues vamos para adelante. O mejor dicho, si el Señor quiere, ¿no? Vamos a tener hoy un estudio bíblico sobre el libro de Génesis. Continuaremos con esta serie en la que nos encontramos en el capítulo 30 y bueno, final del 30. Estábamos el otro día terminando de ver una cosa y vamos a comenzar el capítulo 31. Así que vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que Él sea quien nos dirija y comenzaremos. ¿Oramos? Padre, muchas gracias por este nuevo día y una nueva oportunidad que nos das de poder reunirnos en tu nombre, alrededor de tu palabra, para tratar de escuchar tu voz. Y pedimos tu dirección, Señor. Háblanos porque necesitamos el alimento espiritual. Nuestra carne se alimenta mucho ya de todo lo que el mundo nos ofrece y poco en el espíritu, pero por eso estamos aquí cada día a esta hora para poder escuchar lo que tú nos quieres decir en tu palabra. Toca corazones para que cada día haya más y más hermanos que te busquen a través del estudio de tu palabra. Necesitamos tener vidas de oración y de meditación y lectura en la palabra. Así que, Señor, dirígenos, te pedimos tu sabiduría. Que todo lo que hagamos ahora en este tiempo venga de ti, y tú estés controlando y dirigiendo todo. Te damos las gracias y yo te agradezco especialmente por todos mis hermanos que están ahí apoyando esta obra que estamos haciendo y te pido una bendición especial para sus vidas. Gracias y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues me alegra volver a veros un día más después de otra semana. Estamos en el mes de abril, hoy es 2 de abril y seguimos avanzando. Cada día que sumamos es una victoria en el Señor y cada día es una nueva oportunidad para poder venir y recibir todo lo que el Señor nos habla, todo lo que el Señor nos dice. Esta tarde algunas hermanas de la iglesia se reunieron en Tarragona con una reunión de mujeres. Aglow es un ministerio para mujeres, pero ya veo por aquí algunas mujeres que estuvieron en la reunión conectadas, así que bienvenidos a todos. Antes de comenzar el estudio, solamente mencionar a los hermanos que escribieron un saludo. Belén saludó con un muñequito de estos, un avatar se llama. Benito Merideño, buenas noches a todos mis hermanos, dice. Carmen Reyes también ha saludado, dice feliz fría y bendecida noche. La verdad es que sí hace frío aquí donde estamos, parece que ha vuelto el invierno, y eso que estamos en el mes de abril, pero bueno, serán unos poquitos días. María Luisa, bienvenida, bendiciones. Beatriz, buenas noches, Dios te bendiga a ti también. José Luis, bienvenido, gracia y paz y bendiciones, dice José Luis. Juan Bermudo también nos desea gracia y paz en nuestros corazones. Ana Karina también nos está bendiciendo a todos, bendiciones para ti también. Paco Rosario, buenas noches y bendiciones. Ana Rita también nos saluda, muchas bendiciones para todos, dice Ana Rita. David, Liliana, David y Daniela también están ahí saludándonos. Buenas noches, querida familia, queridos hermanos todos. Bienvenidos, me alegra veros un día más y más hermanos conectándose y algunos escribiendo, pero vamos a ir ya al texto. Estábamos estudiando la semana pasada Génesis 30, 43, que es el último versículo, donde dice: y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Y estábamos hablando pues de esto, de cómo Dios bendice y de cómo Dios a veces nos da tanta abundancia que, como Jacob, podría decir que era riquísimo. No sé si algunos de los que estáis conectados aquí esta tarde, el Señor os ha dado tantas riquezas que podéis decir: soy riquísimo. Bueno, quizás de dinero no tenemos mucho, pero sí que si tenemos salud, si tenemos hermanos, familia, si tenemos la oportunidad
de poder cada día comer, vestirnos, cobijarnos, pues igual nos podríamos considerar riquísimos comparándonos con personas que en este mundo están más necesitadas que nosotros. Pero aquí veíamos que Jacob era riquísimo, tenía siervos y siervas, camellos, asnos, lo que en ese tiempo suponía que hacía una persona rica. Pero la pregunta sería, ¿cuáles son los secretos de la prosperidad de Jacob? ¿Cuál es el secreto para que Jacob sea tan bendecido y tan prosperado? Así que tomad nota, porque voy a revelar el secreto de la prosperidad. No es una predicación de la teología de la prosperidad, lo que vamos a decir ahora, porque quizás a alguno le decepcione los secretos que os voy a decir. Pero, ¿por qué Jacob fue tan riquísimo? ¿Por qué Abraham, su padre, era tan riquísimo? ¿Cuál es el secreto de la prosperidad de Jacob, como lo fue de Abraham antes? Bien, pues lo vamos a ver porque está aquí en el texto. Primero, vamos a ver 4 cosas que son los secretos para la prosperidad. Así que, ¿quieres ser prosperado por Dios? Aplícate esto. Primero, la riqueza no era su meta. Él no buscaba ser rico. Fíjate lo que leímos el otro día en este capítulo 30, versículo 25 y 26. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame, iré a mi lugar, a mi tierra, dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. En ningún momento Jacob reclama para sí riquezas. Lo único que él quiere, fíjate, mis mujeres y mis hijos, y déjame que me vaya a mi tierra, a donde Dios quiere, a donde Dios me lleve. O sea, no es una persona que la veas codiciosa. No discute con Labán. Siempre que hizo un negocio con él, fíjate que él puso las condiciones que parecía que no le iban a favorecer. En ningún momento Jacob buscó enriquecerse. Entonces Dios ve eso en tu vida. O sea, cuando tú pones tu pasión, tu amor por el dinero, cuando en ti se te ve la codicia, difícilmente Dios te prospere en temas económicos, porque no sería bueno para ti. Si tu corazón lo llenan las riquezas de este mundo, entonces tenemos un problema. Ahora, si Dios ve en ti esa actitud tan negada en cuanto al dinero, o sea, tú tienes que vivir sin buscar esas riquezas. No las busques. ¿Por qué? Porque no es lo que más necesitamos. Pese a que, bueno, la atracción a las riquezas es muy fuerte en la carne. Es normal que en la carne pues uno le gustaría tener más dinero del que podemos tener, ¿verdad? Porque con el dinero se consiguen cosas. La realidad es esta: vivimos en un mundo donde necesitamos el dinero para todo. Para vivir, para comer, para vestir, para cobijarnos, para poder tener luz eléctrica, para poder hacer esto que estamos haciendo ahora, pues hay que invertir dinero. Necesitamos dinero en nuestros lugares de reuniones, para la calefacción, el aire acondicionado, para la luz, el agua. O sea, necesitamos el dinero para todos los días. Y para mantener a veces todo lo que tenemos, pues cuesta. Vamos justos, porque todo está muy caro. En otros países, queridos hermanos que nos escucháis, veo que había por aquí hermanos de México, de Ecuador, de Estados Unidos. También habéis notado como aquí en España los últimos meses cómo los precios han subido mucho, pero no solo en la electricidad, el gas y el petróleo, sino en la cesta de la compra. Cuando vas a comprar notas cómo se ha subido todo un montón. Hace pocas semanas, una docena de huevos en cualquiera de estos restaurantes, hay restaurantes, supermercados, Carrefour, Mercadona, de estos tipos de mercados así, una docena de huevos costaba 1,60 €, con 70. Ahora cuesta 2,15 €. O sea, y os digo los huevos por comentaros un producto, porque todos los productos han subido así, un montón, una barbaridad.
Cuando años atrás, algunos se acordarán, cuando antes del 2000, aquí en España, en Europa, aún no teníamos euros, te ibas con 5.000 pesetas y comprabas el carro lleno. La cesta de la compra, el carro lo llenabas hasta arriba con 5.000 pesetas. ¿Sabes cuánto es 5.000 pesetas en euros ahora? 30 euros. Ahora con 30 euros no tienes para nada. Ahora la cesta de la compra está muchísimo más cara. Todo el precio, ha subido el precio de todo, pero mucho, mucho. Y claro, los sueldos no suben en la misma proporción. Entonces quiere decir que cada vez las familias tienen menos poder adquisitivo. Pero resulta que las encuestas, no las encuestas, las estadísticas, dicen que en estos 2 últimos años atrás, las personas más ricas del mundo han duplicado sus fortunas. O sea que si tenían 15 billones de euros, ahora tienen 30 billones de euros. Algo no va bien en el mundo. Los ricos más ricos no paran de doblar sus fortunas y las familias de clase obrera cada vez tienen menos poder adquisitivo. Bueno, entonces es normal que uno desea tener más dinero. Si pudiese tener más dinero. Porque relacionamos el dinero con la estabilidad, con la provisión para aquellas cosas necesarias, también para el ocio y las comodidades. Pero por eso el Señor nos habló en los tiempos de Jesús y nos sigue hablando hoy de que no nos afanemos por qué comeremos o qué vestiremos. Jesús decía así, no os afanéis, hablándonos y enseñándonos que nuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y Él sabe que necesitas para comer, para vestir, para pagar la luz y la calefacción. Dios sabe lo que necesitamos. Entonces, cuando tú asimilas este concepto, Dios es mi papá, Él tiene todos los recursos y Él sabe de qué cosas necesito, eso tiene que quitar tu afán. Yo entiendo que tengamos esa preocupación, ¿no? Y es necesaria la preocupación para ser buenos administradores y administrar con sabiduría lo que tenemos, no derrochar. Es algo que la Biblia nos enseña. Pero Dios no a todo el mundo le va a dar riquezas, como hizo con Abraham o con Jacob. No a todo el mundo. ¿Por qué? Porque si las riquezas para ti van a ser un tropiezo, ¿qué padre le daría a su hijo algo que le perjudicaría? ¿Verdad? Bueno, por aquí hay alguna hermana conectada, no voy a decir nombres, que siempre ha dicho, yo no juego a la lotería porque sé que si juego me toca. Y sé que eso sería un problema para mí, tener mucho dinero. Bueno, está bien. Eso es reconocer algo y no buscarlo. Pues cuando no buscamos, el Señor nos bendice. El primer secreto de la prosperidad de Jacob era este. Las riquezas no eran su objetivo. Él no lo buscaba eso. El segundo secreto es que a él no le preocupaba trabajar para otro y que el otro se enriqueciese, y él no. Eso a él no le preocupaba en absoluto. No tenía envidia, no tenía codicia, no buscaba lo suyo antes que lo de los demás. Y también esto pues lo hemos estado viendo en este mismo versículo 26 que acabamos de leer de este capítulo 30. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán lo sabía, por eso no quiere que se vaya. Porque Labán se ha enriquecido más a causa del trabajo de Jacob y de que Dios bendice a Jacob. Y como él hizo un trato y ha servido 14 años por sus mujeres y sus hijos, pues eso es lo que tiene, pero no tiene riquezas. Está con las manos vacías, tiene a su familia. Y alguno dirá, pues eso sí es valioso, ¿verdad? Pero a él no le ha preocupado nunca trabajar para otra persona y que el otro sea quien se enriquezca. Muchos esto les fastidiaría bastante, es que yo soy el que trabaja y el que se enriquece es el otro. Pero es otra demostración de que Jacob no tenía su corazón puesto en lo material. Su corazón no estaba en las cosas materiales,
De hecho, él desde siempre, su ambición, su deseo, era estar en las manos de Dios, ser el hijo de la promesa, heredar lo espiritual. Bueno, secretos de la prosperidad de Jacob. Primero, la riqueza no era su meta. Segundo, no le preocupaba trabajar para otro y enriquecerle. Tercero, era responsable y trabajaba duro. En estos textos que estamos viendo, tú sabes los servicios que te he hecho. Y Jacob dice, quédate conmigo, no te vayas. Quiere decir que Jacob es un buen trabajador. Hay creyentes, porque la gente en el mundo hay de todo, pero estamos aquí entre creyentes, ¿no? Y si alguien no es creyente, pues que se haga creyente, porque es lo más urgente y necesario en esta vida. Hay creyentes que son perezosos y no les gusta trabajar, no se esfuerzan. Entonces, ¿cómo no te van a ir mal las cosas? O sea, uno tiene que ser esforzado y buen trabajador. La Biblia nos exhorta a eso. Pablo llegó a decir, el que no trabaje, que no coma, porque en la iglesia había algunos aprovechados. En ese tiempo en el que los creyentes tenían las cosas en común y los necesitados pues eran sostenidos en la iglesia, bueno, pues algunos se aprovechaban de eso y eran vagos, eran holgazanes. Hay un dicho que dice que Dios no es cómplice de vagos y es una idea fundamentada en lo que la Biblia enseña. Dios jamás va a respaldar a alguien que sea un vago, a alguien que no mueva un dedo por hacer un trabajo. A lo mejor uno no tiene la posibilidad de trabajar mucho, pero no estoy hablando de eso. Hay personas que no encuentran trabajo y lo buscan. Bueno, hay que confiar que Dios te dé un trabajo. Pero, por otra parte, hay hermanos que los ves que tienen trabajos y son responsables. Siempre tenemos que ser un ejemplo en todo. Siempre tenemos que esforzarnos. Y aunque trabajar, y según qué trabajos más, no a todos nos pueda gustar, pero eso es una cosa y la otra cosa es la responsabilidad. Tú tienes que ser un buen trabajador y ser responsable y esforzarte. Dios siempre va a respaldar el esfuerzo. Si tú trabajas duro y te esfuerzas, Dios te recompensará. Me acuerdo que hace muchos años había un joven en la iglesia. Algunos cuando os cuente la historia pues os acordaréis, pero yo no voy a decir nombres. Había un joven en la iglesia que, bueno, pues allí como pasa ahora, ¿no? Que cuando alguien se queda sin trabajo, pues decimos, vamos a orar por ti, que Dios te dé trabajo, ¿no? Y tal. Y estábamos en una reunión de oración y entonces este joven dice, estábamos ahí hablando y entonces dijo, sí, no, se me acabó el contrato y ya me echaron, ahora estoy en paro. Y entonces yo dije, pues oraremos para que el Señor te dé un trabajo. Y automáticamente ni se lo pensó, dijo, ¡no! Dijo, ¡no! Yo dije, oraremos para que Dios te dé un trabajo. Y dijo, ¡no! No oréis todavía, porque ahora tengo un año de paro. Entonces, dice, yo ahora quiero quedarme sin trabajar e ir cobrando el paro. Y después ya cuando se me vaya a acabar el paro, entonces oramos. Tenía fe, porque él estaba convencido que si oramos le va a salir trabajo y él no quería trabajo. Entonces, bueno, Dios respalda nuestro esfuerzo. Y eso es lo que Dios hizo con Jacob, respaldó y bendijo su esfuerzo. Y el último secreto de la prosperidad de Jacob, bueno, su confianza en Dios. Jacob confiaba en Dios. Y lo podemos ver, aún no hemos llegado, pero lo podremos ver en el capítulo siguiente, en el capítulo 31. Te adelanto un poquito, versículo 38 al 42. Voy a leer este pasaje y fíjate. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas.
De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. ¿Notas como aquí también demuestra que Jacob era un trabajador esforzado? Este pasaje es después del trato que hacen, que estábamos ya el otro día considerando, lo de las cabras y las ovejas, y ahora ya Jacob se quiere marchar con su familia, ahora ya es riquísimo, ya tiene de todo, y entonces él está diciendo, mira, he trabajado contigo, me he esforzado un montón, y todo me ha ido bien, he sido bendecido, he sido prosperado. Dice, así, versículo 41, así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Y ahora fíjate lo que dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. O sea, ¿dónde está la confianza de Jacob? ¿En sus habilidades? No. ¿En su sabiduría? No. ¿En las ideas de negocios que tiene? No. En Dios. Él reconoce, si Dios no hubiese estado conmigo, yo ahora no tendría nada. Estaría con las manos vacías. Pero Dios me ha bendecido. Eso es lo que marca la diferencia entre los hombres de la Biblia y en la historia del cristianismo. La diferencia está en cuando tú tomas la actitud correcta y reconoces a Dios en todos tus caminos. Jacob era riquísimo, y más de un cristiano cuando lee esto se preguntará, Señor, ¿y por qué a mí no me das riquezas? Algunos de tus hijos en la Biblia los enriqueciste, y a mí ¿por qué no? Bueno, quizás no estás reuniendo los mismos requisitos que Jacob reunía. Los voy a repetir rápidamente, los 4. Primero, la riqueza no era su meta, él no buscaba enriquecerse. Segundo, no le preocupaba trabajar para otros y que a su alrededor los demás fuesen bendecidos y se enriqueciesen por su esfuerzo. Tercero, era responsable de su trabajo y trabajaba duro, de día y de noche, como acabamos de leer también aquí. Y tercero, su confianza era Dios. Él reconocía a Dios en todo lo que hacía. Así que él dormía tranquilo. Yo estoy en las manos de Dios. Lo que tengo, Dios me lo da. Si me da mucho, a Él gloria. Si me da poco, a Él gloria. Esa era la mentalidad de Pablo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En la riqueza o en la pobreza, Pablo estaba contento y le daba gracias a Dios por todo. Bueno, pues esos son los secretos de la riqueza de Jacob. ¿Quieres ser rico? Ahora déjame que te advierta, si alguno dice, pues voy a aplicarlo yo para enriquecerme, ya estás fallando en el primer punto. Porque el primer punto es que la riqueza no era su meta. Si tú dices, a ver dónde está la fórmula para enriquecerme, esta es, vale, la voy a aplicar porque quiero enriquecerme, ya has fallado en el primer punto, ya déjalo. Es como cuando el predicador está ahí animando a los hermanos a ofrendar, ¿no? Y dice, y les lee allí Malaquías, mira lo que dijo el Señor, probadme en esto si no soy yo Jehová. ¿En esto en qué? Los diezmos. Probadme en esto, dice Dios, si no soy yo Jehová, y abriré las ventanas de los cielos para que la bendición sobreabunde sobre vosotros. Y ahí el predicador dice, si tú eres generoso con Dios, Dios será más generoso contigo. Él te bendecirá. Y el predicador está para que la gente ofrende, porque es lo que quiere el predicador. Pero muchos hermanos lo toman esto como un negocio. Ah, vale, si yo le doy al Señor 10, el Señor me lo multiplicará, me devolverá 40, 50, 100. Pues voy a ofrendar, esto es un buen negocio. O sea, la ofrenda no es ofrenda, es una inversión. Y están muy equivocados. Así no funciona la cosa. Las ofrendas tienen que ser una aportación voluntaria, así enseña la Biblia, demostrando
que tu confianza es Dios, no las riquezas. Si tú confías en las riquezas, pues te quedarás con todo lo que tienes para administrarlo lo mejor posible. Si tú reconoces que es Dios quien te provee, entonces no tienes problema en darle, en devolverle, en ofrendar. ¿Por qué? Porque Dios me va a dar lo que necesite. Pero no es una inversión, no es un negocio. Es una demostración de fe, es una obediencia a los principios de mayordomía. Entonces, no funciona así. En una iglesia un hermano estaba preparado para dar su ofrenda, entonces él tenía su cartera, entonces él sacó un dinero del banco para poder dar la ofrenda, entonces tenía un billete de 50 euros y uno de 5 euros. Y él dijo, voy a ofrendar 5 euros para el Señor. Los otros 50 son para mis gastos. Se metió los 50 euros en un bolsillo y en el otro bolsillo se puso los 5 euros. Entonces cuando pasaron la ofrenda, el hermano estaba allí en el éxtasis de la alabanza y entonces le llegó la bolsa, y entonces metió rápidamente la mano al bolsillo, sacó el billete y lo puso dentro de la bolsa. Y no se dio cuenta que se equivocó de bolsillo y metió el billete de 50. Y ya cuando se acabó el culto y los hermanos ya se estaban saludando y ya todos estaban ya marchándose, entonces el hermano ya que se iba, pues ya estaba ahí mirando y se dio cuenta. ¿Cómo tengo un billete de 5 euros? Y entonces se dio cuenta, me equivoqué y puse 50 en la ofrenda. Se fue corriendo a la iglesia, buscó allí al hermano tesorero y se lo explicó. Hermano, mira lo que me ha pasado. Era una iglesia muy grande, con muchos miembros. Y mira lo que me ha pasado. Me equivoqué y puse 50 euros y yo solo quería poner 5. Y claro, el hermano tesorero le dijo, hermano, lo siento mucho, pero yo no te puedo ayudar ya, porque las ofrendas son anónimas. O sea, no es que dude de ti, pero es que aquí cada uno pone y yo no sé lo que puso uno y lo que puso el otro. Seguramente estás diciendo la verdad, pero ahora imagínate que alguien se entera y otro día viene uno para aprovecharse y dice, yo puse esto y me equivoqué y le tenemos que dar dinero que no es suyo. Además, es que ya no es cosa mía, yo no decido. Ese dinero ya está contabilizado, está ya en caja, entonces habría que hablar con el consejo, explicar tu caso y yo que sé cuál sería la resolución y no es tan sencillo que yo ahora te dé aquí tus 45 euros. Y el hermano resignado dijo, bueno, no es igual, pues ya está, me equivoqué y el fallo es mío. Está bien, no te preocupes. Dios ya me bendecirá por los 50 euros. Y el hermano tesorero le dijo, no te equivoques. Dios te bendecirá solo por 5, que es lo que tú te propusiste dar. Bueno, anécdotas de la vida cristiana. Vamos al capítulo 31 de Génesis. Y a partir del versículo 1 en adelante vamos a ir estudiando. De momento leemos los 2 primeros versículos. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Las cosas están cambiando. Los celos ya se detectan por aquí. Ahora resulta que, claro, Jacob está siendo enriquecido, Dios lo está bendiciendo, se está volviendo un hombre riquísimo, está obteniendo más riquezas que el Labán y bueno, ya tiene siervos, siervas, ha comprado camellos, vacas, está prosperando de una forma bárbara. Y los celos pues aparecen y surge la discusión. Y los primeros son los hijos de Labán, que miraban la prosperidad de Jacob y decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda la riqueza. Están olvidándose
que hicieron un acuerdo, un trato, esto es una transacción comercial, y el trato en principio perjudicaba a Jacob. Si Jacob está enriqueciéndose, como el propio Jacob reconoce, es gracias a Dios, Dios me bendice. No es por mi ingenio, ni es porque yo os esté robando nada. Pero los celos están ahí. Y también dice que Jacob se dio cuenta que el semblante de Labán ya no era para con él como había sido antes. Labán lo mira mal. Ya no le cae tan bien Jacob. Ahora resulta que se está enriqueciendo más que yo y los celos, el rencor, malas sensaciones están fluyendo, están apareciendo por aquí. Así que los problemas surgen, las rencillas, la discusión aparece. Jacob no ha robado nada. Él ha recibido lo justo, lo que se acordó, su salario. Pero sus riquezas crecen más que las de Labán y todo eso provoca que las cosas cambien. Los celos son malísimos, hermanos, y surgen por todas partes. Dentro de las iglesias también hay celos. Mira lo que dice allí en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 3. También entre los creyentes surgen celos y surgen problemas de este tipo. Vamos a leer Primera de Corintios 3:3. Porque aún sois carnales, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. O sea, Pablo le está hablando a una iglesia. Ahí están los creyentes. Y Pablo le dice que son carnales. Esto lo dice en contraste con ser espirituales. Tú puedes ser carnal o espiritual. Lo normal es que si has nacido de nuevo y eres hijo de Dios, seas espiritual. Pero no siempre el espíritu domina. A veces es la carne. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil y te arrastra, te lleva. De manera que yo, dice el versículo 1, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. No maduraron, no crecieron. ¿Por qué? Seguramente no hubo instrucción bíblica, la actitud no era la de buscar a Dios, agradarle, hacer su voluntad. Pablo dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. O sea, tengo que estar enseñándoos las cosas básicas del cristianismo, cuando ya después de años tendríais que estar adquiriendo una enseñanza más sólida. Y siendo carnales, ¿qué es lo que ocurre? Pues hay entre vosotros celos, contiendas, divisiones, disensiones. O sea, esto le puede ocurrir perfectamente a algunos creyentes. No crecer espiritualmente nos puede provocar que caigamos en los deseos, en las cosas de la carne. Entonces, bueno, la solución ¿dónde estaba? En crecer, madurar, adquirir el conocimiento. Los hijos de Labán y Labán tienen celos de Jacob. Dices, bueno, muy creyentes no eran, es normal. Sí, pero es que entre creyentes también pasa. Y fíjate lo que pasaba ahí, en 1 Corintios 3:3. ¿Y por qué ocurre eso? Ya lo hemos dicho, porque son carnales, no espirituales, pero vamos a añadir algo más. También es porque les falta amor. Porque lo contrario de lo que estamos leyendo en 1 Corintios 3:3 es lo que dice en el 13:4. 1 Corintios 13:4. Es lo contrario. Y es porque aquí se habla de alguien que tiene amor ágape, el amor de Dios en su vida. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor.
O sea, lo contrario de ser envidioso, contencioso, es estar lleno del amor de Dios. Y Dios quiere librarnos de estas cargas, de estos problemas. Dios quiere que realmente vivamos libres, porque los celos y el rencor y todo esto te esclavizan, te quitan el gozo, la paz, la felicidad. Es uno de los grandes males del ser humano. Mira lo que dice en la epístola, en la carta de Tito, capítulo 3, versículo 3. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, esto es lo natural en las personas que no creen. Todo esto que aquí se ha mencionado y de lo cual surge la envidia, los celos, las contiendas, todo eso. En otro tiempo fuimos eso. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó de todo esto. Ese es el objetivo de Dios. Dios quiere librarnos de esas cosas que nos destruyen, como son los celos, el rencor, la avaricia y todas estas cosas. ¿Qué motivo llevó a Jesús a la cruz? Piénsalo. ¿Cuál fue la causa de crucificar a Cristo? Parece una pregunta fácil, ¿no? Pero cuando tienes que responder, te la tienes que pensar. Porque, claro, no os estoy preguntando que me digáis, bueno, el pagar por nuestros pecados, ¿sí? No, claro, por supuesto. Que era el plan de Dios, ¿sí? No, pero yo me refiero a los hombres. ¿Qué es lo que movió a los hombres buscar crucificar a Cristo? ¿Cuál fue el motivo humano que llevó a Jesús a la cruz? ¿Qué creéis? ¿Lo habéis leído en algún sitio? Seguramente así de memoria alguno dirá, bueno, pues no sé, el odio, el rencor que tenían contra él. Pero ¿sabes lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 18? Cuando dice el amor, pero no, me refiero a lo humano. ¿Qué motivó a los hombres a pedir que crucifiquen a Jesús? ¿Cuál fue la motivación de los sacerdotes y los judíos? Estáis respondiendo cosas que no me habéis entendido la pregunta. ¿Qué es lo que motivó a los judíos pedir que crucificaran a Jesús? Pues según Mateo 27, 18, mira lo que dice. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Eso es lo que dice el Evangelio. La envidia provocó otras cosas. Odio, rencor, lo que queráis. Mira, Rosario lo ha dicho, la envidia, Paco y Rosario. La envidia provoca otras emociones, rencor, odio, rabia, pero la motivación que llevó a eso fue la envidia. Así dice el Evangelio. José Luis también dice la envidia. Porque sabía Jesús que por envidia le habían entregado. La envidia es destructiva, es terrible en la vida de una persona. Por eso, hermano, no permitas que nunca la envidia se apodere de ti. Nancy dice, ¿y qué le envidiaban? Bueno, porque cuando Jesús viene, se enfrenta a los líderes religiosos. Y Jesús tenía éxito.
Jesús de pronto hacía cosas que ellos no podían hacer. En más de un pasaje se percibe esta envidia. Jesús hablaba y la gente le seguía. En una ocasión alimentó a 5.000 varones, sin contar mujeres y niños. Jesús sanaba, hacía milagros, señales y prodigios, y esto provocaba que muchos le siguiesen. Jesús siempre tenía la razón. Se enfrentaban a él y los dejaba sin palabras. Y todo esto provocó esa envidia contra él. O sea, le envidiaban. A Jesús le iba todo bien. Tenía más sabiduría que ellos. Tenía más poder. Tenía más don de palabra y de gentes. Estos intentaban volver a la gente contra él y no lo conseguían. Entonces ahí dice la palabra que era por envidia. En Eclesiastés capítulo 4, versículo 4, Eclesiastés 4:4, dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Dice ahí también. Claro, lo que estáis comentando ahí en el chat en directo, tenéis razón. O sea, ahí dice en el Evangelio también, la acusación es que se ha hecho igual a Dios y por eso hay que matarle. Vale, pero hay que buscar la razón de por qué quieren matarle. Es que se ha hecho igual a Dios. Sí, pero es que el Mesías prometido sería Dios. O sea que en algún momento los judíos están esperando que el Mesías venga. Entonces, cualquiera que diga yo soy el Mesías, ¿hay que matarle por eso? No, porque alguno será verdaderamente el Mesías. Y ellos no se plantean si Jesús es el Mesías. Simplemente deciden hay que matarle porque se ha hecho igual a Dios. Pero ellos están esperando a alguien que venga, que sea el Mesías y que por lo tanto reúna esas condiciones. En ningún momento se paran a pensar, ¿será Jesús el Mesías? No, simplemente lo descartan. Y el juicio que se celebra fue toda una falsedad. Lo hicieron a altas horas de la noche, no convocaron a los que podrían haber sido posibles partidarios de Jesús, trajeron a los que ellos podían manipular, y detrás de todo eso está la envidia. Es lo que dice el Evangelio, no es mi opinión. Porque la envidia genera todo ese cúmulo de emociones y genera todas esas otras sensaciones contrarias, todo ese odio tan grande por Jesús, porque hay que preguntarse por qué le odiaban tanto. El decir es que se ha hecho igual a Dios, sí, pero ese no era el motivo del odio. ¿Por qué? Porque eso lo dicen para acusarle, pero el odio ya lo tenían antes. El odio ya estaba ahí desde el principio. Cuando Jesús de jovencito ya divagaba con los sabios, los doctores de la ley, y resulta que demostraba que él tenía más sabiduría que ellos, ellos le envidiaban, surgían los celos, y esto les corroía. Entonces ahí es donde nace la semilla que después genera en todo lo demás. Hay otras explicaciones, ¿no? Amaron más las tinieblas que la luz, no buscaban a Dios, buscaban el pecado. Sí, claro, pero hay una causa principal que dice el Evangelio, que eran esos celos, esa envidia que sentían por Jesús. Jesús no dio razón para eso. O sea, Jesús no hizo nada que perjudicase a nadie. Pero esos celos y esa envidia la puedes ver igualmente en la continuidad de la Iglesia. No sé si os acordáis, los que estáis siguiendo la serie de Hechos de los Apóstoles, que al principio del libro estuvimos viendo que allí cuando los cristianos están predicando,
Déjame que escribo una cosa por aquí. En el buscador. Ay, no, espera. Allí cuando los creyentes predicaban al principio del libro de los Hechos, resulta que también los acusaban y dice allí que también tenían envidia de ellos. Porque los sacerdotes intentaban prohibirles, no prediquéis, no querían que predicaran. Entonces ellos predicaban y la gente les seguía. En el templo les prohibieron predicar, pero resulta que iban a predicar los creyentes y se llenaba de gente para escucharlos. Y dice allí en Hechos que tenían envidia de ellos también. O sea, a veces podemos ver la manifestación de la envidia que genera así en el odio, en el rencor, en todo eso, y no vemos de dónde viene, cuál es el fondo, el principio de todo. ¿Por qué los hermanos de José le vendieron? Primero querían matarle y después lo vendieron. ¿Por qué? ¿Recuerdas? ¿Por qué? Por envidia, dice también la palabra de Dios. Fíjate allí en Hechos 7:9, dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. O sea, la envidia. Dice, sí, pero claro, porque es que el padre de José tenía favoritismo con él, a los otros los menospreciaba. Claro, y ese era un problema que José provocó y que despertó esa envidia y celos. Celos y envidia van ahí de la mano, van cogidos un poco de esa mano. Tiene que ver una cosa con la otra. Bien, pues en la casa de Labán, sus hijos y con Jacob se está creando un problema y Jacob no quiere estar ahí. Este último versículo que hemos leído en Eclesiastés 4:4, también la sabiduría de Salomón al escribir, dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de las obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. O sea, cuando tú ves que los demás prosperan, les va bien las cosas, todo es fantástico y a ti no te va bien, eso despierta envidia. Estoy recordando un personaje, si hablamos de envidia, pues se te viene siempre a la cabeza el caso de Asaf. Asaf es un salmista, él escribe escribe varios, pero hay un salmo de los que él escribió, el 73, que cuenta su testimonio. Y Asaf dice en el Salmo 73, versículo 2, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. O sea, él veía a los pecadores y los veía prosperar, y que hacían cosas y no les pasaba nada, y todo les iba bien, y vivían en sus grandes mansiones, y tenían todo tipo de lujos, y él se miraba a sí mismo, y se veía él siempre esforzándose, trabajando, luchando, y tenía poco. Se comparaba con los ricos y decía, y esto no es justo. Y entonces por eso él dice, casi se deslizan mis pies, casi peco, porque yo envidiaba a esos hombres, los envidiaba. Pero Dios trató con Asaf, dice en el versículo 21 mejor dicho, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti, Señor.
Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Dice el versículo 28, pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, Señor, mi esperanza, para contar todas sus obras. Casi se deja arrastrar por la envidia, pero finalmente resistió, se hizo fuerte. ¿Por qué? Porque reconoció que él tiene de qué gloriarse y no los ricos de este mundo. Es un salmo muy interesante. Al final todos estos morirán y no tendrán nada. En cambio, Jehová es mi porción. Es eterno. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y nada fuera de ti deseo en la tierra. La única manera de hacer frente a la envidia es reconocer las riquezas que Dios realmente nos ha dado a cada uno de nosotros. Me vuelvo allí a Génesis 31. Ahí hay un conflicto. Y los hijos de Labán y Labán tienen celos y envidia contra Jacob. Y mira lo que dice el versículo 3. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. También Dios le dijo. O sea, ya hemos visto que 6 años atrás de este momento, Jacob está pensando, tengo que ir a donde Dios me dijo que sería mi lugar, a mi tierra, a esa tierra que Dios dijo, yo te la daré, se la prometí a tu padre, te la daré a ti, tengo que irme allí. Esa es la fe de Jacob, quiero estar donde Dios me dijo que tengo que estar. Pero no era el momento. Dijimos, Jacob no tiene nada, ¿cómo sostendrá a sus mujeres, a sus hijos, a todo lo que tiene? Así que Labán le dice, quédate, no te vayas, quédate, y yo te doy un sueldo. ¿Cuál es tu salario? Él lo dice. Han pasado 6 años y ahora sí Jacob es riquísimo. Ahora Jacob está viendo un problema en la casa que se está haciendo muy grande, celos, envidia, eso puede desencadenar en tragedia. Pero no solo eso, hay un factor más que determina que Jacob se vaya ya de la casa de Labán. ¿Cuál es el factor clave? También dijo Jehová a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. O sea, en otras palabras, ha llegado el momento, Jacob. Hasta ahora, Dios no le ha dicho, Jacob, márchate de aquí, ve al lugar que yo te dije. De momento Dios no ha dicho nada. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Ahora es el tiempo. Dios tiene siempre un momento para todas las cosas. En tu vida, Dios tiene que ser quien determine los tiempos, los momentos. A veces guardamos cosas en nuestro corazón. Me gustaría hacer esto, me gustaría hacer aquello. Pero que sea Dios quien te diga cuándo. El tiempo tiene que ser suyo. Y me refiero aún en las cosas de iglesia, en las cosas espirituales. Porque a veces tenemos ilusión por hacer algo para servir a Dios. Nos gustaría hacer esto, lo otro, pero no siempre es el tiempo. Y a veces tenemos que saber esperar que sea Dios quien nos diga y que Él nos vaya mostrando. Marcharse es lo que Jacob deseaba. Lo leímos en el capítulo 30, versículo 25. Déjame que me vaya a mi tierra, le dijo. La situación se está haciendo difícil, pero lo importante ahora, lo que marca la diferencia, el detalle clave, es que es Dios quien le dice, Jacob, es hora de irse. Dios da las instrucciones. Y precisamente ahora, cuando los conflictos empiezan a aparecer, en los tiempos de crisis, Dios interviene y Dios te dice lo que tienes que hacer. Él marca el tiempo, Él dice en qué momento.
Y fíjate lo que le dice: vete, ve a tu tierra, y yo estaré contigo. ¿Y qué más podríamos desear que esto? Que Dios te diga: yo estaré contigo. ¿Te da envidia Jacob que Dios le dijese eso? Que no te dé envidia, porque Dios te lo ha dicho a ti también. Esta es su palabra, dada a los que en Él creen. Si tú crees, esta palabra es para ti. El Señor dijo a los creyentes, a nosotros, la Iglesia: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que no te quepa nunca la menor duda que Dios está contigo hasta el fin de los tiempos. Yo estaré contigo. Eso es lo que Dios te dice hoy. ¿Lo crees? Queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro estudio. Hemos completado nuestra hora. Y guarda esta palabra en tu corazón. Dios nos ha hablado hoy también, como lo ha hecho otros días. Así que recíbela para ti. No es mi opinión, es lo que la Biblia dice. Y la Biblia te habla. Dios usa su palabra viva para decirte lo que Él quiere decirte. Ahora tú lo recibes o lo rechazas. Espero que lo recibas, porque si lo recibes, Dios te bendice. Amén, hermanos. Mañana es domingo 3 de abril. Y como todos los domingos, primero por la mañana, a las 11 de la mañana, estaremos celebrando nuestro culto dominical como todos los domingos. Entonces, si podéis venir en persona, será estupendo el podernos ver los hermanos, compartir, celebrar. Si no podéis en persona, pues entonces por el directo de Facebook y de YouTube. Y así compartimos juntos igualmente. Mañana tenemos 2 citas, porque tenemos nuestro culto dominical, ya está ahí todo preparado, en nuestro local de cultos aquí en nuestra ciudad, Valls, pero yo viajo a Cambrils, está cerca de aquí, poco más de una media hora de coche, y voy a predicar allí, a la iglesia de los hermanos que están en Cambrils, que por aquí suele haber a veces hermanos conectados de esta iglesia. Así que, bueno, yo os animo a que sigáis el culto de nuestra congregación y que después ya os compartiré el enlace por si queréis también ver el culto en el que yo voy a estar por la mañana predicando a los hermanos de la iglesia de Cambrils. En cualquier caso, esa es la oferta. Tenemos una cita mañana y por la noche a las 9 nos volvemos a sentar aquí, abrimos su palabra y volvemos a estudiar la Escritura. Amén, hermanos. Pues que Dios os cuide y Dios os bendiga mucho, grandemente, y si Él lo permite, mañana nos volvemos a encontrar para su gloria, para su honra. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana.